Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Y les invito a abrir por favor sus Biblias en Primera de Samuel capítulo 20. Primera de Samuel capítulo 20. Estamos llegando a la recta final del libro de Samuel. Y gracias a Dios estamos avanzando capítulo por capítulo. Recuerda, estamos leyendo verso por verso. No nos estamos deteniendo profundamente en cada verso porque estamos viendo de manera panorámica y viendo sobre todo el contexto general del capítulo en el cual nos va relatando la palabra del Señor. La semana pasada no pudimos estar estudiando Primera de Samuel. Recuerden, estuvo de visita el misionero Johnny Esteban con nosotros y estuvimos muy agradecidos porque hemos estado también aprendiendo la palabra de Dios allí, viendo la obra, cómo va avanzando. Y qué bueno que hemos tenido a nuestro hermano con nosotros por este lugar. Así que permítanme hacer un poquito el recuento, un resumen en donde estamos, porque el capítulo 20 es una continuación del capítulo 19, es un relato seguido y así vamos a estar encontrando nosotros capítulos más adelante, mis hermanos. Recordemos que David está escapando de Saúl. Saúl quiere aún matar a David y David tuvo que huir de su propia casa porque Saúl lo había totalmente acorralado en el lugar en donde vivía. Tuvo que escapar, David, de madrugada, una escena de película, porque su esposa lo tuvo que sacar por una canasta y tuvo que escapar por la ventana y por allí se fue, escapando de noche David. Se fue hacia Ramá para estar al lado de de Samuel, y allí estuvo hasta que se enteró también que David con Samuel. Así que una vez más Saúl manda mensajeros para que lo arresten a David. ¿Y qué creen que pasa? Aquellos hombres enviados, mensajeros, fueron usados por el Espíritu Santo para que puedan hablar la palabra de Dios. Y así sucedió con el primer grupo, con el segundo grupo de mensajeros, con el tercer grupo de mensajeros. Y para poner la cereza en el pastel, Saúl se fue propiamente a arrestar a David. ¿Y qué creen que pasó? Saúl también fue usado por el Espíritu Santo. Y empezó a hablar la palabra del Señor, empezó a profetizar la palabra del Señor. Así que lo que sucede a continuación, mis hermanos, en la primera parte de este capítulo, se lleva a cabo en un lapso de tiempo que Dios está usando a Saúl de una manera interesante, maravillosa. Y nos muestra cómo Dios puede usar a su creación, a hombres comunes y corrientes. Saúl era un caso especial que Dios estaba usando. Y ahora lo que vamos a ver a continuación es, mis hermanos, cómo la protección de Dios aún sigue con David. Así que hoy quiero continuar con este tema, la protección divina, parte número 2. Y lo vamos a dividir en dos partes, este capítulo 20. Uno es la estrategia planificada y otro es la estrategia aplicada. Estrategia planificada y la estrategia aplicada. Versículo 1 del capítulo 20, por favor, de Primera de Samuel. Dice allí: después David huyó de Nayot en Ramá. Recuerden, Samuel se encontraba en ese lugar. Y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Miremos, mis hermanos, las palabras de Jonatán aquí.
nos muestra que definitivamente no sabía nada de lo que su padre Saúl estaba tramando contra David. Jonatán hasta aquí está actuando inocentemente. ¿Qué me estás diciendo, David? Mi padre me juró que no te iba a tocar ni un solo cabello. Eso fue lo que le dijo en el capítulo 19, versículo 6. Acompáñenme rápidamente. Y miren lo que dice el texto. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. ¿Quién no morirá? David. Saúl está haciendo un juramento. Jonatán, hijo mío, no va a morir David. Te lo juro en el nombre de Dios. Te lo juro. Pero Jonatán no conocía el corazón de su padre. Jonatán no sabía de lo que su padre era capaz. Y este capítulo nos va a mostrar hasta qué punto Jonatán confiaba en su padre. Un corazón tan inocente, un corazón tan puro. Hasta que él se va a dar cuenta de lo negativo que era su padre en un sentido de honrar a Dios, de obedecer a Dios. Todo lo contrario. Y allí vemos la hipocresía de Saúl, mis hermanos. ¿Qué tal contraste, verdad? Jonatán confiando en su padre y Saúl todo un hipócrita, un mentiroso. Allí podemos ver que no necesariamente los hijos somos iguales que los padres, como dice los estudios de hoy. Ay, bueno, pobrecito, nació en un contexto así, su familia era así, pues ¿qué se va a hacer? Está condicionado a hacer toda su vida así. No necesariamente, mis hermanos. Recordemos, el evangelio cambia vidas. La palabra del Señor transforma vidas. Y acá Jonatán es la excepción de esa verdad o de ese dicho. Jonatán vivía en un hogar donde su padre era completamente perverso, un mal ejemplo en obediencia a Dios, pero él se mantuvo puro, se mantuvo firme en obedecer al Señor. No era perfecto, lo vamos a ver hoy día que no era perfecto, pero era fiel, era obediente hasta donde él podía hacerlo con sus fuerzas. El corazón de Jonatán era que confiaba en su padre. Y aquí lo vemos en sus palabras que le dice: de ninguna manera no morirás, Jonatán, mi padre me lo ha jurado. Pero la cosa no era así, la cosa era más seria. Versículo 3, por favor. Y David volvió a jurar diciendo, note aquí la sinceridad de David: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Estas palabras de David con un juramento incluido, es decir, tenía peso estas palabras eran muy fuertes, mis hermanos. Nos muestran que realmente Jonatán dudaba de que su padre pueda actuar en contra de David, como lo está mencionando. David tuvo que hacer un juramento. Jonatán, yo te juro que tu padre me quiere matar. Tu padre sabe de nuestra amistad. Sabe que tú tienes un gran cariño por mí. Y aquí vienen las palabras de Jonatán. Te juro, mi vida está en peligro, Jonatán. Mi vida está en peligro. Estas palabras fuertes que dio aquí en este caso David pudieron hacer, quizás entrar en uso de razón a Jonatán, y por eso sus palabras, las que siguen, llaman mucho la atención. Se puso a reflexionar: David me está jurando algo importante. ¿Será cierto? Versículo 4 en adelante, por favor. Vamos a avanzar leyendo rápido porque el texto de hoy es muy amplio. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Miren a Jonatán diciendo: haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna. Yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces
tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Noten aquí la estrategia de lo que está pasando, mis hermanos. Se acercaba una fiesta muy importante que celebraban en Israel, la nueva luna, que lo tenían que hacer cada cierto tiempo. Y aquí vemos cómo es que la costumbre en ese entonces, al menos en la casa real, era que se puedan reunir todos los allegados al rey, al menos su familia, sus generales, gente de confianza, brazo derecho que se sienta al lado del rey, hombres importantes del gobierno real. Y es muy probable que en esa gran fiesta donde Saúl esperaba que David pueda estar, Saúl planificara la muerte de David. Se acercaba una fiesta muy importante y es muy probable que Saúl estuviera planificando cómo matar en esa fiesta, en esa cena, a David, un muchacho. Y por esa razón es que David se anticipa a esas circunstancias. Se acerca una luna nueva. Yo sé que tu padre me quiere matar. Vamos a hacer lo siguiente. Pero ¿qué notamos en esa estrategia, mis hermanos, que acabamos de leer? ¿Se han dado cuenta de algo? Notamos una mentira. Notamos una mentira de parte de este hombre, David. Porque eso es lo que está en la estrategia. Versículo 6. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Eso no era cierto, porque más adelante vamos a ver que David no se fue a celebrar la fiesta. David se escondió por allí, por donde había la vegetación, para que David esté escondido y que no pueda correr peligro su vida. Y aquí vemos algo muy interesante, mis hermanos, que nos surge a la pregunta: ¿por qué David está mintiendo? ¿Por qué David, el hombre conforme al corazón de Dios, que aún se está formando, está practicando aquí la mentira? Ya lo vimos hace dos capítulos anteriormente, en cómo su familia también practicaba la mentira. Su esposa, para ser más claros, a la misma vez que permitía que su esposa practicara la idolatría. No sabemos, el texto no nos dice con claridad. Sin embargo, allí podemos ver ciertas debilidades en la familia de este hombre David, que aún su corazón se está formando, y en medio de todo ello mintió de esta manera, con esta estrategia, seguramente por miedo a Saúl. Quería saber la verdad, aunque era innecesario. Ya hasta ahora ya iban más de 6 veces que Saúl quería matarlo. ¿Quieres una confirmación más? Alguien que ya has escapado de la muerte varias veces. ¿Cuántas confirmaciones quieres? 6 no son suficientes. A la primera, a la segunda, a la tercera, ya bueno, ¿no? Pero ya van aproximadamente 6 oportunidades que te quieren matar. Pero al parecer esto era necesario para David, pero sobre todo para Jonatán, mis hermanos. Esto nos puede sorprender, pero a la misma vez no, lo que está pasando con esta mentira de este hombre David. Recordemos, mis hermanos, que David era un humano, común y corriente como cada uno de nosotros, carnal, pecador, con la naturaleza caída. Ahora, eso no justifica el hecho de que haya pecado, ¿verdad? Bueno, ya que yo sigo siendo pecador, entonces voy a mentir. ¿Qué más da? Una raya más al tigre. ¿Qué le puede hacer? ¿No? David estaba mal en su accionar de mentir. Estaba mal practicando la mentira. El hecho de que quiera salir de este apuro justificando con una mentira no quiere decir que está bien. Es una mentirita blanca. No, mis hermanos. No, por si acaso, no pensemos de esa manera. Y acá notamos algo serio en David, porque él está pensando que esta estrategia con mentira es la clave para salvar su vida. ¿Y eso es cierto? ¿Para salvar su vida necesita mentir? No.
David, mis hermanos, debió recordar que Dios fue quien lo liberó de la muerte tras la muerte de su suegro. Eso es lo que debió recordar David. Que hace unos días quien lo cuidó, quien lo liberó fue Dios. ¿Quién fue quien lo liberó cuando Saúl mandó mensajeros a arrestarlo? ¿Quién fue que lo cuidó cuando Saúl mismo se fue a liberarlo? ¿Quién fue? Dios. Vio a estos hombres impíos profetizando, siendo usados por Dios. Eso no puede traer a recuerdo: oye, Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo. ¿Por qué mentir? ¿Por qué decir una mentira? ¿Por qué practicar la mentira? David debió recordar que así como Dios lo ayudó anteriormente, en esta ocasión también le puede librar de la muerte. También lo puede librar de la muerte, mis hermanos. Y esta acción de David nos muestra los frágiles que somos ante las circunstancias adversas. Esa es la verdad. Somos frágiles ante las circunstancias adversas. Porque si estuviéramos nosotros también en la situación iguales o aún peor que David, es muy probable que hagamos lo mismo. No vayamos a decir: uy, qué vergüenza, David que está haciendo eso. Yo lo haría mejor, yo sí obedeciera a Dios, yo no diría mentira. No, mis hermanos. David es un reflejo de cómo nos comportamos carnalmente y humanamente en estos momentos. Es como si nos mirásemos en un espejo y allí estuviéramos viendo nosotros mismos. Así nos comportaríamos, así haríamos, de la misma manera actuaríamos bajo miedo, bajo temor. Sin embargo, el corazón de este siervo de Dios está en formación. El corazón de este gran hombre de Dios está formándose. Y el corazón de un gran siervo de Dios no se forja en la debilidad, no se forja en lo sencillo, no se forja en lo fácil, se forja en lo adverso, se forja en lo difícil. Así como el oro tiene que estar siendo expuesto a grandes temperaturas para que se pueda sacar la esencia de él. De la misma manera, aquí está actuando David. Y allí estamos nosotros reflejados, mis hermanos. Pero aquí también tenemos otras preguntas. ¿Por qué David quería salir de las dudas? Y ya le mencioné hace un ratito, no necesitaba salir de ello. No necesitaba más confirmación de que su suegro quería matar. ¿Qué tal el suegrito, verdad? No creo que nadie quiera un suegro como David, que quiera matarte, quiera desaparecer. De repente algunos se lo merecen, pero no creo que todos deseen un suegro así. Sigamos, versículo 8. Harás pues, mire las palabras de David aquí. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Observemos el carácter de Jonatán hasta ahora, mis hermanos. Un hombre confiable, un hombre completamente seguro, un hombre tenaz, un hombre valiente, decidido. Fiel en cumplir su promesa, fiel en cumplir su amistad y su juramento que un día hizo con David. Jonatán nunca fue un hombre indeciso o desconfiable. Jonatán siempre se mostró como un buen amigo digno de confiar. Y aquí lo vemos declarándolo eso a su amigo David. Pero lo que más nos sorprende es cómo este versículo 11 nos deja en suspenso.
Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. ¿Se acuerdan en dónde también se menciona esa frase? Salgamos al campo. Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel. Yo no sé si David se fue de miedo acompañando a Jonatán. Hombre, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me va a matar? ¿Qué puede ser? ¿Qué va a hacer? Salgamos al campo. ¿Por qué? ¿Por qué me está sacando a otro lado? Pero eso no era el caso de Jonatán. Lo que le está haciendo es una invitación para una conversación sincera. Y aquí iban a ponerse de acuerdo en cómo iban a saber la verdad de su padre, de lo que tenía en contra de David. Versículo 12. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero. Si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Noten aquí, mis hermanos, la palabra de Jonatán. Otro juramento muy importante a favor de David. Otro juramento muy importante, mis hermanos. Esto era, necesitamos saber, confirmar una vez más si mi padre desea matarte, David. Pero también este juramento era con castigo para saber esa respuesta. David, si yo no te aviso la verdad, si yo no te lo hago saber, que Jehová me haga el mismo mal y me añada aún más. Noten esas palabras, ese compromiso, mis hermanos. Si yo no te digo nada, que Jehová me mate. Que Jehová me mate, que Jehová me haga mal a mí. Esas son las palabras de este hombre. Son muy fuertes, son muy claros y muy precisos. Definitivamente necesitamos hombres así de confiables, mis hermanos, en nuestras vidas, en el ministerio. Hombres que digan, confía conmigo hasta la muerte. Y esos son necesarios para el ministerio, para la obra del Señor. Vamos hasta la muerte, hasta el final. Pero Jonatán, aquí vemos algo más que sabía y que se dio cuenta, mis hermanos. Observamos algo muy importante. Jonatán sabía que Dios se había alejado de su padre Saúl. Versículo 13, la última parte. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Jonatán se dio cuenta que Jehová, que Dios se había alejado de su padre. Jonatán se dio cuenta del carácter y la forma, el comportamiento, de cómo estaba día a día su padre. Qué triste es cuando los padres están andando con un mal ejemplo frente a sus hijos. Y los hijos pueden ver ese ejemplo y dicen, mi padre no está caminando con Dios. Jonatán se dio cuenta de eso. Y por eso es que le dice Jonatán a David, que mi padre esté contigo. Mi padre estaría caminando con Dios, pero ahora mi padre es un desobediente. Jonatán, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, sabía que el próximo rey de Israel sería David. Y aquí lo vemos afirmando esa gran verdad, mis hermanos. Aquí lo vemos afirmando esa gran verdad. Mi padre ahora, lamentablemente, no anda y no camina con el Señor. Pero contigo lo está, David, contigo lo está. Y aquí Jonatán mostró fidelidad a los planes de Dios al honrar a David. Jonatán muestra fidelidad a los planes del Señor honrando a David, mis hermanos. Eso es una maravillosa protección divina a favor de David. Si Jonatán no hubiera sido un hombre digno de confianza, en ese mismo momento, vamos al campo, hubiera sacado su espada y matado a David.
en ese mismo momento había acabado toda la situación. Si Jonatán hubiera sido envidioso como su padre, hubiera tramado toda una estrategia para en el campo acorralar a David y matarlo. Y de una vez se pone final a este asunto de que alguien más quiere mi trono, mi herencia que me pertenece. Pero no, él se dio cuenta de algo muy importante. Él es elegido de Dios. Aún me cueste el trono, él es el elegido de Dios. Y decidió honrar a David, decidió cuidar a David, mis hermanos. Y alguien preguntaría, ¿y esto no es pecado, mis hermanos? Porque no está obedeciendo a su padre. ¿Por qué no está cuidando a su padre? ¿Por qué no está protegiendo los intereses de la familia? ¿Por qué no está honrando a la familia y sobre todo al rey? ¿Está cometiendo pecado aquí Jonatán al no honrar a su padre en obediencia? No, mis hermanos. Jonatán aquí no está cometiendo pecado. Porque Jonatán aquí está siendo obediente a la voluntad de Dios. Jonatán está siendo obediente a los planes del Señor. Recuerde, matar a David como a cualquier otro ser humano es pecado. Y eso lo dijo Jonatán a su padre. Papá, matar a David que no ha hecho nada contigo. Todo lo contrario. Nos salvó de la muerte de los filisteos. Venció al gigante Goliat. Ha hecho todo a nuestro favor, papá. Es un pecado matar a David. Y Jonatán sabía eso y decidió honrar a Dios, mis hermanos. En este caso, proteger la vida de David era lo correcto. Proteger y cuidar la vida del próximo rey que estaba dentro de los planes de Dios era lo correcto. Jonatán estaba siendo obediente a Dios y no a su padre, que sí fue desobediente. ¿Debemos someternos a nuestros padres? Claro que sí. Solamente hay una excepción: cuando nos mandan a pecar contra Dios. Eso es el mismo principio que Dios utiliza ante nuestras autoridades. Romanos 13. Obedecer a nuestras autoridades en todo. Porque toda autoridad ha sido dada por Dios. Sin embargo, cuando nos mandan a desobedecer a nuestro Dios, a pecar contra nuestro Dios, obviamente no lo hacemos. Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos mandan a pecar contra Dios, mis hermanos. Y aquí Jonatán está siendo fiel a Dios y obediente a Dios. Versículo 14. Y si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, le dice Jonatán a David. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Noten las palabras, mis hermanos, de Jonatán. Sigue sorprendiéndonos con estas palabras. Esta petición de Jonatán a David: cuando seas rey, tú, David, cuando seas rey, cuídame la vida. Ten misericordia de mí como yo te estoy cuidando a ti. No solamente de mí, de mi familia, David. Cuida de mi familia, así como yo te estoy cuidando. Estas palabras de Jonatán, mis hermanos, son muy fuertes, muy serios. Porque Jonatán está seguro de que Dios va a eliminar a los enemigos de David. Cuando Dios elimine a todos los enemigos de David, Jonatán, cuídame la vida, mis hermanos. Y en esa guerra, en esa pelea, Jonatán sabe que hasta puede morir. Jonatán sabe que hasta puede perder su vida al salir en guerra contra David. Porque su padre estaba loco, su padre estaba maníaco, mis hermanos. No iba a morir porque Jonatán sea enemigo propiamente de David, sino por la terquedad de su padre llevándolo a la guerra.
Y por eso es que Jonatán le dice: ten misericordia de mí, cuida de mi vida, como yo te cuido a ti. Cuida también a mi familia. Ten misericordia de cada uno de ellos, mis hermanos. Y tan seguro está de esta verdad que Jonatán sella las palabras con un pacto, algo serio. Otro pacto vemos aquí en esta amistad. Versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez. No solamente juró Jonatán, sino que David, tú también júramelo que vas a cuidar mi vida y la de mi familia, porque le amaba. Pues le amaba como a sí mismo, mis hermanos. Miren aquí esta amistad. Este pacto se selló con tanta verdad, con tanta confianza, porque era tan serio y tan importante para Jonatán. Y a la misma vez este amor refleja el amor de Cristo. Ese amor que nos manda a amar a los demás como a nosotros mismos. Como dice el versículo 17, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Noten aquí a Jonatán, mis hermanos, no era un hombre perfecto, pero sí sabía de la seriedad de las palabras. No era un hombre en todo su esplendor de la perfección, pero sabía que debería de ser lo más sincero, lo más confiable posible. Y en esa imperfección lo amaba a David. Estaba dispuesto a cumplir con su promesa, estaba dispuesto a cumplir con sus palabras. Y ese amor aquí está reflejando ese amor de Cristo, que nos amó hasta el final. Jonatán aquí también es un reflejo del amor de nuestro Señor Jesucristo, ese amor puro y sincero que se dio a sí mismo por amor a los demás. Qué hermoso es poder ver aquí a Jonatán, un hombre imperfecto, que nos refleja el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es ese mismo amor que nosotros debemos mostrar a los demás. Es ese mismo amor que nosotros debemos de compartir con los demás. Ama a los demás como a ti mismo. Es importante esas palabras, mis hermanos. Y ahí tenemos que reflexionar. No es que primero debo amarme más. No, ya te amas. Ya hay un amor elevado por ti. El texto no dice: primero ámate mucho, aprende a amarte y después ama al otro. No, ámate como a ti mismo. Y hay un amor que tú te tienes a ti. Y ama al otro conforme tú te amas. Conforme te amas. Y nosotros, como dice Juan, nos amamos tanto a nosotros que es por eso que pecamos. Porque no amamos a Dios como deberíamos de amar. Y es ese amor que debemos de practicar a los demás. No es que no te amas, ya te amas lo suficientemente bien. Porque te gusta que todo esté bien para ti, ¿verdad? Y de esa misma manera ama al otro, ama a los demás. Y ahora, mis hermanos, vemos cómo se lleva a cabo esta estrategia para saber si David quería, o si Saúl quería matar a David. Versículo 18. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, recuerden, se acerca la fiesta, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he allí las saetas más allá de ti, tómalas. Tú vendrás, porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Las palabras de Jonatán aquí haciendo la estrategia. Recordemos, mis hermanos, que esta estrategia incluye una mentira. Debemos evitar seguir esta fórmula para saber o confirmar los planes de Dios, obviamente.
en nuestras vidas y hemos aprendido anteriormente sobre cómo saber, o al menos las decisiones que debemos de tomar en nuestras vidas, que sean agradables a Dios. No debemos seguir este ejemplo con mentira. Ay, miren, Dios sí permite la mentira para saber la voluntad de Dios. No debemos de seguir esta fórmula. Por favor, mis hermanos, no es para practicar. Recuerden, el texto aquí es narrativo y nos está narrando incluso el pecado de los hombres, nos está hablando sus fortalezas. Nosotros tenemos que hacer esa reflexión, porque el texto no está haciendo esa reflexión. A la luz de toda la palabra de Dios, nosotros sabemos que esta estrategia está mal y no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque incluye una mentira, mis hermanos. No debemos imitar esta fórmula, ¿sí? Además, observemos y recordemos algo importante que ya lo he venido diciendo. Primeramente, este capítulo, mis hermanos, no está centrado en descubrir si Saúl realmente quería matar a David, porque ya lo sabemos. El punto en el capítulo es para que Jonatán se abran los ojos o le abran los ojos de que su padre sí quiere matar a David. Porque hasta este punto Jonatán confiaba en su padre. Jonatán tenía la certeza, no puede ser, Saúl, mi padre me lo ha jurado. Así que el punto no es si David debía enterarse o confirmar. Ya estaba recontra confirmado. El detalle es Jonatán, el príncipe, que esté totalmente enterado, confirmado que su padre quería matar al próximo rey de Dios. Y sobre todo está centrado en cómo Dios protege a David por medio de Jonatán. Versículo 23. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Sellando esas palabras, sellando sus promesas. Y ahora veamos, mis hermanos, cómo se aplica la estrategia, cómo se lleva a cabo, y es aquí donde vamos a centrarnos también de una manera muy interesante. Versículo 24. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva se sentó el rey a comer pan, y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo? Y no está limpio, de seguro no está purificado. Esto era una fiesta muy importante para el pueblo de Israel. Y repito, en este caso en la casa del rey Saúl, esperaba que estén los más cercanos a él, sus generales, el príncipe, su familia, que estén compartiendo la cena en esta fiesta religiosa. Era una fiesta religiosa. ¿Por qué digo que era religiosa? Porque tenía que haber purificación, Saúl lo está diciendo. Pero acá podemos observar, mis hermanos, unas características del corazón pecaminoso de Saúl. Podemos ver características de un corazón pecaminoso. Número 1, el pecado causa temor en el corazón. Cuando hay pecado en el corazón, causa temor con los que te rodean, mis hermanos. Y aquí lo vemos a Saúl dando la espalda a la pared. ¿Por qué nos dice eso el texto? No está por gusto. En ese tiempo, los reyes, no solamente el rey de Israel, sino los reyes de alrededor, solían comer dando la espalda a la pared. ¿Por qué? Por temor a que los puedan matar. No daban la espalda hacia el vacío, hacia el campo, no, daban la espalda hacia la pared, donde nadie pueda atacarlos y matarlos desde la espada. Y así estaba, mis hermanos, Saúl comiendo de miedo. ¿Miedo de quién? ¿Saúl? ¿Saúl mismo? ¿O de David? ¿David quería matar a Saúl? No. ¿Miedo de su hijo Jonatán? ¿Lo iba a matar? No. ¿Miedo de su primo Abner? ¿Su general? No. ¿Miedo de su esposa? No. ¿Miedo de la suegra? Bueno, tal vez. No lo sé. Pero él está con la familia más cercana. ¿Y por qué
Saúl está practicando esto. Ahí tenemos un corazón pecaminoso. Siempre está al pendiente de algo, dudando, temiendo de algo. Que le vayan a hacer algo en contra. Que vayan a querer el mal hacia su persona. Así es un corazón pecaminoso. Si alguien se pone a hablar por allí, seguro están hablando de mí. Si alguien se pone a hacer algo por allí, seguro están haciendo algo en contra mía. Si alguien se pone a hacer algo, todo es en contra mí. Y así está actuando aquí, mis hermanos, este hombre, Saúl. Segundo, el pecado lleva a la malicia. Y aquí vemos también la hipocresía de Saúl. En la ausencia de David, lo que pensó Saúl nos causa bastante impresión, porque pensó que estaba impuro, versículo 26. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: ¿le habrá acontecido algo? Y no está limpio, de seguro no está purificado. Realmente David no estaba purificado. Miren cómo está pensando este hombre. Él está queriendo matar a un hombre, pero él dice: mira, fulano de tal, seguramente ha pecado y por eso no está. Lo que está pasando, mis hermanos, en Saúl es que está viendo la paja en el ojo ajeno y no está viendo la viga que hay dentro de sí. No está viendo la tremenda viga que hay en su propio ojo. Si lo llevamos a términos actuales, eso podría ser cuando compartimos la cena del Señor. ¿Por qué este hermano no está tomando la cena del Señor? Seguro está viviendo en pecado. Pero yo sí tomo porque yo estoy limpio. ¿Por qué ese hermano no canta, no ora? Seguro porque está en pecado. Ha peleado con su esposa, con su esposo. Mira ese hermano que no va a la iglesia. ¡Qué vergüenza! Así es un corazón pecaminoso, mis hermanos. Se centra en el otro y no en su propio corazón. Empieza a ver de qué cojean los demás, pero no ve que está amputado completamente de las piernas y que no puede hacer nada. Empieza a ver las pequeñeces de otros, pero no ve la gran necesidad y debilidades que hay en su propia vida, mis hermanos. Cuidémonos de este corazón como de Saúl. Cuidémonos de tener esta actitud como de Saúl, mis hermanos. Qué mal, qué daño es tener esa actitud como de Saúl en nuestros corazones. En donde empezamos a ver a las demás personas, a ver en los demás hermanos, ¿por qué no está haciendo esto? ¿O por qué lo hace así? ¿O por qué lo hace así? Seguro está así, seguro está mal. No, eso es un corazón pecaminoso como de Saúl. Y si estás practicando eso, si estás viviendo de esa manera, ten cuidado, porque tu ejemplo en eso no es Cristo, tu ejemplo en eso es Saúl. Tu ejemplo en eso es Saúl. Y hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Versículo 27. Al siguiente día, recuerden, esta fiesta duraba 3 días. El segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Noten cómo trata ahora a David. Ya no es el gran hombre de Dios que ha sido usado, ya no es David, ya no es mi siervo, mi músico el que me ayudaba, no, el hijo de Isaí. Noten aquí el desprecio hacia David. 28. Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. ¿Esto es cierto? No, ya sabemos que no es cierto. ¿Por qué mintió aquí Jonatán? Tampoco lo sabemos, mis hermanos. Pero recuerden, Jonatán pudo haber dicho: papá simplemente se fue, se escapó porque tú lo quieres matar. ¿Es cierto? Pero no, prefirieron seguir con su plan. Y versículo 29, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Notemos hasta acá algo muy importante, mis hermanos.
Jonatán, una vez más, pudo haber dicho la verdad. Se hubiese librado de tantas mentiras aquí. Hubiese dicho la verdad, hubiera sido sincero y no seguir con el meollo del asunto. Sin embargo, lo que hizo Jonatán fue descubrir el corazón de su padre, Saúl. Porque se encendió en ira. Y veamos su reacción, versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, noten aquí cómo es un corazón, hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Noten aquí, mis hermanos, las palabras de Saúl. Qué insultante lo que está haciendo aquí Saúl contra su propio hijo, mis hermanos. Y aquí vemos una tercera característica de un corazón pecaminoso. Insulta sin motivo a los demás. Insulta sin motivo a los demás. Jonatán realmente había deshonrado a su madre para que su padre le diga así. No. Eso es un insulto muy fuerte, mis hermanos, incluso hoy en día. Hijo de la perversa. Hijo de la rebelde. Eso es un insulto muy fuerte. Jonatán hasta aquí no había sido merecedor de ese insulto de su padre. Todo lo contrario. Había sido fiel, había sido obediente, había sido decisivo, confiable. Más bien, mis hermanos, Saúl es quien ofende a Jonatán y a su esposa al insultarlo de esa manera. Jonatán no había hecho nada malo para que sea digno de ese insulto. Saúl es el culpable de este insulto contra Jonatán y contra su propia esposa, mis hermanos. Esas palabras son fuertes. El versículo 30 en la parte última dice, y para confusión de la vergüenza de tu madre, también puede ser traducido para confusión de la desnudez de tu madre. ¿Se da cuenta de la fuerza que tienen estas palabras de Saúl? Está siendo un cínico, está siendo un abusivo, está siendo aquí todo un capo prácticamente, donde insulta a los demás sin rencor, donde quiere hacer lo que quiera con los demás, donde no le interesa nada, usando a su esposa, usando a la madre de su hijo para insultarlo sin ningún motivo, mis hermanos. Qué barbaridad el corazón de este hombre. Insultando sin motivos a los demás, manchando la imagen de las demás personas. Versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir, mis hermanos. Cuarta característica de un corazón pecaminoso: se impone sobre los demás para pecar. Se impone sobre los demás para pecar. Es cierto que Saúl en ese momento es el rey, pero eso había llegado a su fin. Y lo que está pasando aquí es que Saúl quiere sembrar discordia en el corazón de su hijo. Jonatán, por si acaso, si David sigue vivo, tú no vas a ser rey. Jonatán, tu trono corre peligro. Así que tráelo para que lo matemos y tú sigas teniendo el trono. Tú seas el rey. Y yo también, obviamente, me libro. ¿Pero eso era cierto? No, para nada, mis hermanos. No había ningún motivo primeramente para matar a David. Pero miren aquí cómo es un corazón pecaminoso, sembrando discordia en el corazón de otros, sembrando maldad en el corazón de otros. Esto es típico cuando pasa hoy en día, en nuestro día a día también, en familias incluso, donde traman algo para hacer contra otros, para hablar en contra de otros, para actuar en contra de otros. Esto es malo, mis hermanos. Esto es perverso de lo que está practicando aquí David. Imponiendo sus propios planes, sus propias palabras, su propio corazón perverso.
y aún más queriendo ganar el corazón de su hijo de esa manera, sembrando rencor, sembrando pecado. Qué perverso. Sigamos, por favor, 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Una vez más, noten el corazón de Jonatán. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Más señal ya no necesitaba, ¿verdad? Jonatán casi es atravesado con una lanza por defender a David. Eso es completamente confirmado. Mi padre quiere matar a mi amigo. Mi padre quiere matar a David. 34. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, obvio, eso es entendible, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había ofrendado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él, su siervo, y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré. Estas son las flechas. Estaba practicando tiro al blanco, y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él, es decir, muy lejos. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces al muchacho, diciendo: ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Recuerden, David estaba escondido entre el matorral, 41 o 40. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Noten la reverencia que hace David a Jonatán. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Hasta hay una pausa, mis hermanos. Más que confirmado lo que está pasando aquí. Muerte confirmada contra David. Y solamente observemos, por favor, la última parte. Un gran afecto de cariño. Los que critican la palabra de Dios en el versículo 41 dicen: ¿ves? Ahí están este amor inapropiado que se está mostrando David y Jonatán. No es así. Este beso seguramente es muy propio de la cultura. Pueden ser besos en la mejilla, besos en las manos, señal de respeto, señal de fidelidad, señal de amigos, señal de un puro afecto que se están mostrando a ambos. Y ahí vemos el amor puro de nuestro Señor Jesucristo. No es un amor inapropiado, es un amor fiel, es un amor puro, por si acaso. Ya hemos hablado anteriormente de eso, mis hermanos. Este amor aquí que estamos viendo, imperfecto de David, está apuntando a ese amor perfecto que vemos en el Señor Jesucristo. Un amor real. Porque lo que hace aquí Jonatán es mostrar respeto a Jonatán, postrándose 3 veces, ambos llorando. Es increíble porque esto sería la última vez que se veían estos dos amigos. La próxima vez que se escucha de Jonatán estaría siendo muerto, asesinado en la guerra. Esta despedida es muy interesante, muy fuerte, porque sabía que David no vería seguramente a su amigo Jonatán. Una despedida muy triste, es una despedida con mucho dolor, con mucho llanto. Y aquí ambos están demostrando ese amor verdadero. A ese amor que quizás nunca más vuelvas a ver. Esa amistad, esa familia. Y aquí está esa señal de ese amor puro, mis hermanos. Qué triste es ver cómo termina esta amistad. No porque ambos terminan odiándose, sino por causa de una persona, su padre, de Jonatán, quien había sido llenado de un odio completo por David, hasta dañar la amistad que había acá.
Y acá vemos ciertamente que David amaba mucho a Jonatán, y es ese amor que seguramente cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos encontrado en otros hermanos en Cristo. Esa amistad que ni siquiera lo encontramos en nuestra familia. Bien dice la palabra de Dios, que a veces ese amor lo tenemos más en un hermano que hasta nuestra propia familia. Y es cierto, porque mis hermanos, acá estamos nosotros los que servimos acá, amamos más, pasamos más tiempo entre nosotros que hasta ni siquiera con nuestra propia familia lo hacemos. Yo acá he podido desarrollar tantas y buenas y mejores amistades, que con mi familia solamente nos llamamos, conversamos, reímos de vez en cuando. Pero acá lo damos todo, ese amor que tenemos en Cristo Jesús. Y verdaderamente podemos experimentar ese amor que puede estar sintiendo aquí David por su amigo Jonatán, la última vez que lo vería su amigo. Versículo 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. A partir de ahora, mis hermanos, David pasaría 10 años escapando de Saúl, durmiendo en el desierto, durmiendo en cuevas, actuando incluso como un loco, que lo veremos en unos próximos capítulos, si Dios lo permite. Un forastero completamente. Se olvidaría de dormir en las plácidas sábanas de seda, en el palacio real, comiendo del banquete real, gozando de todo el alboroto que hacía su nombre, a vivir en el desierto 10 años, huyendo, pasando hambre, pasando por muerte, escapándose, actuando como un loco, un maníaco, para salvar su vida. Por ahora, un rey sin trono, un rey sin castillo, un rey sin alabanza, un rey sin gloria. Por ahora, esto es lo que vemos en este hombre. Sin embargo, todo esto fue necesario para formar el futuro carácter del rey, del futuro rey de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pónganse de pie, por favor. Este pasaje es agridulce, mis hermanos. Alguien mencionó de esa manera. Es agridulce porque es como la vida en muchas ocasiones. Agria porque no entendemos lo que pasamos en el transcurso de la vida. Dolor, situaciones adversas, sufrimiento, persecuciones a través de los años. Pero es dulce porque Dios siempre está protegiendo a sus hijos a través de todas estas circunstancias, usando lo agrio para después saborear lo dulce del cuidado protector de nuestro Señor. Dulce porque podemos entender los propósitos de Dios en nuestras vidas, porque así es su voluntad, agradable y perfecta. Oremos. Señor, gracias te doy en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por Jonatán, Señor, un amor tan leal, un amor tan puro, tan digno de imitar, Señor. Mientras leemos cómo terminó esta amistad, no por causa del pecado, sino por circunstancias diferentes, nos duele el corazón, porque Jonatán nos muestra ese amor real de tu Hijo Jesucristo. En David también podemos ver ese amor imperfecto reflejando al amor tan perfecto que un día vino a este mundo, tu Hijo Jesús. Ayúdanos a gozar, Señor, del amor protector que tú tienes para nosotros. Tú cuidas a David y así lo haces con nosotros. Tú proteges a David y así lo haces con nosotros. Ayúdanos a evitar el pecado que cometieron estos hombres de la mentira y ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a practicar la verdad, Señor, para que podamos confiar en ti. Tú sigues obrando en nuestras vidas, tú sigues obrando en nuestros corazones y permítenos obedecerte conforme a ello. Gracias por esa divina protección que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.